Dios puede cambiar tu vida con la profeta Patricia Robinson. Dios te bendiga. Te hacemos una invitación a visitar la librería cristiana Vida Nueva del 2909 North Central Avenue en Chicago, Illinois, con el teléfono 773-481-2554, la más grande de Chicago, donde tú encontrarás Biblia, libros, concordancia, diccionario, panderos, regalo y mucho más. Visita Librería Cristiana Vida Nueva del 2909 North Central Avenue o llama al 773-481-2554. Te esperamos. Radiovisión y la Librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Radiovisión te invita a sintonizar el programa Vida Proclama. No te lo pierdas, todos los lunes a las 12:30 p.m. con el pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante en Cícero. Un programa que te ayudará a crecer en tu vida espiritual y te llevará a otro nivel en Dios. Vida Proclama, 12:30 p.m. aquí en Radiovisión, la frecuencia que te bendice. Muy buenas tardes, como siempre es una grande bendición, un privilegio el poder estar delante de ustedes a través de estas ondas radiales para traer a tu vida el mensaje de la palabra de Dios. Palabra que es eterna, palabra que cambia, palabra que tiene poder para transformar las cosas que son y convertirlas en las cosas que deben ser. Precisamente hoy quisiera compartir contigo el tópico El propósito te cambia. Y para ello he seleccionado una escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38, dice de la siguiente manera: Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Tiempo más tarde, en el versículo 46, María volvió a decir: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Qué impactante escritura hemos leído en esta ocasión. De este pasaje vamos a extraer una gran riqueza de lecciones que se aplican
a nuestra vida precisamente en este tiempo. Y la palabra que quiero enfatizar y llamar tu atención es a la palabra cambio. Cambio en sí es una palabra que infunde temor, ¿no es cierto? Que nos pone nerviosos. Es una proyección hacia algo que nos es desconocido aún. Aunque sabemos o estamos convencidos de que el cambio generará cosas buenas en nosotros y para nosotros y a los que nos rodean, el simplemente alterar el status quo de las cosas, o sea, el como son ahora, en sí es un gran desafío. Porque realmente cambiar implica reestructurar, rediseñar, volver a pensarlo. En otras palabras, implementar cambios que nos van a sacar de nuestra zona de comodidad. Es una proyección de lo conocido a lo desconocido, de lo que es a lo que puede llegar a ser. Ahora, el personaje que vamos a examinar en esta ocasión es una preciosa muestra de lo que ocurre precisamente en la vida de una persona que puede descubrir, que puede tener el discernimiento suficiente y necesario para poder identificar el propósito sublime de Dios para su vida. Y cuando lo descubre, se posiciona para que precisamente ese conocimiento liberador, transformador, la cambie. Cuando se ve la vida a la luz del plan magistral de Dios, cuando podemos ver las cosas a la manera de Dios o como Dios las está percibiendo y viendo, la vida es transformada. Cuando el horizonte se expande, salimos de nuestra cueva para ubicarnos en el panorama que Dios nos ha proyectado, el cual manifiesta de manera clara su intención para con nosotros y luego a través de nosotros. ¡Wow! Esa perspectiva nos deja boquiabiertos, ¿no es cierto? Ahora, María en sí es un modelo de alguien que puede ser tú, puede ser yo, puede ser cualquier persona. Alguien que vive en un mundo antagónico, sin esperanza, caótico, pero que establece el reino de Dios en ese mundo, en esa atmósfera, a través de su obediencia total, dedicada a la palabra de Dios. María, en otras palabras, dio a luz a Jesús. Y quiero que entendamos este concepto. Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios, era el propósito sublime para el cual María existía. Quiero que lo vuelvas a escuchar. Jesús era el propósito para el cual María existía. Y tú, mi amado amigo y hermano que me escuchas, tú existes para algo más grande que tú mismo. El propósito que había en María, que ella pudo percibir, discernir, la marcó, la separó, la dedicó para la causa del reino de Dios. El propósito siempre, escúchame, siempre te marca. Ella dio a luz a Jesús. Y sabes una cosa, la iglesia, y esa iglesia gloriosa en doxos que la Biblia llama, esa iglesia de elevada reputación, espléndida, bellísima, esa iglesia tenida en alta estima por Dios, tiene el mismo llamado que María tuvo: dar a luz la manifestación del propósito de Dios a través de Jesús entre los hombres, en la humanidad. Eso implica que nos vamos a involucrar en los propósitos de Dios de manera muy íntima. Por esa razón, jamás debemos de menospreciar el tiempo de preparación, el proceso que nos va a llevar al plan magistral y maravilloso de Dios. Ella, María, empezó a prepararse mental y espiritualmente. Ella había dicho: miraste la bajeza de tu sierva. ¿Lo escuchaste bien? Miraste la bajeza de tu sierva. Y muchas veces yo me pongo a preguntar y me hago esta reflexión porque es importante. Es verdad, cuando somos confrontados con cambio, surgen las preguntas siguientes: ¿por qué cambiar? ¿Cómo cambiar? ¿Cuánto durará el proceso de cambio? Y una muy importante: ¿es real el cambio? ¿Qué cosas se usan para cambiar? Y veremos a través de este pasaje cómo Dios usa a esta mujer para enseñarnos
Todas estas verdades, que son lecciones que van a enriquecer de manera especial nuestra vida y nuestra relación con Dios. Una vez que María considera el propósito para el cual Dios la ha llamado, ella cambia su manera de pensar. Fíjate lo que dice: desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. O sea, antes tal vez no se consideraba una persona de esa categoría. Tal vez era del montón, una persona que era común como cualquiera. Pero cuando ella percibe el propósito, dice: hey, ahora habrá un cambio de perspectiva en mi vida. Porque desde hoy, o sea, este evento marcó mi vida. Me dirán bienaventurada. Es decir, desde que percibí el propósito de Dios para mi vida, desde que obtuve la perspectiva divina sobre mi vida, es interesante notar que el propósito acarrea una dimensión especial de revelación a nuestra vida. Empezamos a entender. ¿Por qué? Porque el propósito, mi amado amigo, cambia nuestra perspectiva. El propósito de Dios cambia nuestros paradigmas, instala nueva información dentro de nosotros que cambia nuestra proyección totalmente. Cambia la manera en cómo nos miramos o nos percibimos a nosotros mismos. Cambia la manera en que hablamos, en que nos conducimos. Cambia absolutamente todo de manera radical en nuestra vida. Tal vez María, antes de conocer el propósito de Dios para su vida, jamás se hubiera atrevido a decir: desde ahora me llamarán bienaventurada. Pero ella empieza ahora a hacer el uso de un idioma especial, de un idioma selecto, el idioma del reino de Dios. Desde ahora mi vida será en otra proyección. El propósito divino, mi amado amigo, es impactar a nuestra generación, es traer cambios y afectar a las generaciones venideras. Es importante notar cómo Dios, a través de su propósito manifestado en nuestra vida, nos posiciona, nos reubica, nos rediseña para poder no solamente captar su propósito en nuestra vida, sino para poder darlo a conocer a nuestra generación. Y Dios dice: yo deseo que tú dejes huella, la huella de Dios en tu generación, y no solamente a esta generación, sino a las generaciones futuras, venideras. Por eso, mi amado amigo, es importantísimo que puedas descubrir el propósito para el cual fuiste creado, porque Dios te equipó de acuerdo a la tarea que te encomendó. Escúchalo bien. Dios te equipó de acuerdo a la tarea que te encomendó. Por eso, María, en el punto número 2, dio prioridad a la palabra. Ella consideró las palabras del ángel como algo sin precedentes. Es verdad, al principio esas palabras la dejaron en shock, la dejaron totalmente turbada. No pudo entenderlo, no pudo percibirlo. ¿Cómo va a suceder esto? ¿Cómo es que yo, no conociendo varón, me va a pasar esta cosa? ¿Cómo es? Muchas veces el cómo del propósito de Dios nos impresione, nos aturda, porque no tenemos el entendimiento necesario para captarlo. Pero ¿sabes una cosa? Los propósitos de Dios no tanto son para entenderlos, sino para creerlos y actuar precisamente en ellos. Es interesante cómo muchas cosas en el mundo natural no las entendemos, no podemos razonarlas, pero las usamos. Si tú no eres un electricista, tal vez no sabes cómo funcionan los electrodos, los protones, los neutrones a través de los cables eléctricos. Pero a ti no te importa saberlo. Solo sabes que moviendo el switch hacia arriba o hacia abajo, apagas o enciendes la electricidad. Es decir, recibes el beneficio de la electricidad a tu favor solo por saber lo esencial, lo básico. ¿Cuál es? Apagar un switch o prender un switch. Y esto es lo que Dios está diciendo. No se trata de entender todo el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque cuando ella considera las palabras que el ángel está dando, era algo sin precedentes, algo que jamás nadie había escuchado anteriormente. Ella era la primera que estaba escuchando esta información de lugares celestiales. ¿Por qué?
Porque a ninguna de las mujeres involucradas en el proceso de Dios en el pasado se le había dicho algo de esa magnitud. Ni a Sara, ni a Raquel, ni a Lea. ¿Por qué? Porque María iba a cumplir un propósito totalmente diferente. Nunca te compares con las demás personas. ¿Por qué Dios no me ha hablado de esta manera? ¿Por qué Dios no me ha revelado esto de esta otra manera? ¿Cómo lo hizo con fulano o sutano? Oh, porque tu propósito es absolutamente diferente. Cada uno tiene su propia armadura. Cada uno tiene su propio llamado. Funciona donde Dios te ha establecido y deja de anhelar usar zapatos que no te pertenecen. A nuestra generación, mi amado amigo y hermano, Dios le ha hablado de manera diferente. Si tú eres un conocedor de la palabra, te darás cuenta que en el libro de Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, dice que Dios ha hablado, se ha comunicado, ha transmitido su mensaje a este mundo de maneras diferentes, usándoles ángeles, usando la naturaleza, usando la palabra profética, usando un montón de cosas. Pero también dice, a esta generación, o sea, en el tiempo de Jesús, le ha hablado a través de su Hijo amado. Hoy en día, Dios habla a través de su Espíritu a nuestro espíritu. Por eso es que se nos ha encomendado la responsabilidad de consumar la obra de Dios a través de conocer el propósito de Dios. El propósito te ubica. El propósito de Dios te capacita. El propósito te empodera. El propósito de Dios te hace ser una persona que cambias, radicalmente cambios empiezan a afectar tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de conducirte. ¿Por qué? Porque te das cuenta que tú no existes como una piedra, como un vegetal, que tú vives para un propósito mayor que tú mismo. En tercer lugar, yo miro esto y miro cómo María asimiló la manifestación correctamente. Y esto es lo que pasa con muchos de nosotros. Cuando no entendemos algo, a veces perdemos en realidad la esencia de aquello para lo que Dios nos está llamando, porque no entendemos con claridad. Notemos que a María no le sorprendió la manifestación que estaba ocurriendo ante sus ojos, sino que ella se sorprendió acerca de las palabras, no por ver al ángel, sino por oír lo que el ángel estaba diciendo. Muchas personas se sorprenden por las manifestaciones, pero nosotros debemos de ser sorprendidos por la palabra de Dios. Escúchame bien. Hay muchas manifestaciones, hay mucho ruido, hay mucho escándalo, hay mucho bullicio, hay mucho aspaviento. Se levanta mucho el polvo en muchos lugares, pero no hay palabra de Dios. No hay presencia de Dios. Tenemos ruido, pero sin unción. Tenemos en realidad activismo, pero sin presencia. Entonces tenemos que entender, no en todo lo que se llama aquí está Dios, realmente está. Y Dios lo dijo desde el tiempo antiguo. Muchos falsos profetas dicen, Dios dijo, cuando yo, dice Dios, no dije absolutamente nada. Y escúchame, cualquiera puede hacer manifestaciones, señales y hasta prodigios, pero solo gente aprobada por Dios puede traer una palabra de Dios que produce cambios radicales en nuestra vida. La gente del Oriente son más dados a lo místico que nosotros acá en Occidente. El oriental es más susceptible a las cosas místicas, sueños, visiones, revelaciones, palabra profética, etcétera, etcétera. Estas personas funcionan más con el hemisferio derecho del cerebro, donde están las funciones de percepción, habilidad musical, formas tridimensionales, arte, intuición, imaginación y control del lado izquierdo del cuerpo. Esa gente funciona de esa manera. Mientras que nosotros acá en Occidente somos más receptivos a lo racional, a lo lógico. En otras palabras, las de acá de Occidente, estas personas funcionan más con el hemisferio izquierdo del cerebro, donde están las funciones del lenguaje, hablado y escrito, habilidades matemáticas, lectura, lógica y razón, control del lado derecho del cuerpo. Pero déjame decirte, no importa cuál lado sea el predominante en tu vida, lo importante es que la palabra de Dios puede cambiar absolutamente
ambos hemisferios, ambos lados. Su mensaje puede traer transformaciones gloriosas absolutamente en toda tu vida. ¿Por qué? Porque número 4, el propósito de Dios trae o acarrea o implementa cambios absolutamente radicales en tu vida. Ahora, si tú no estás cambiando hoy en día, déjame decirte una verdad. Quizá duela al principio, pero es la verdad. Si tú no estás cambiando, es porque no has descubierto todavía el propósito de Dios para tu vida. Es verdad. ¿Por qué? Porque cuando no descubres el propósito, no sabes para qué fuiste diseñado, pues para qué cambiar. Si todo va a seguir igual, todo va a marchar hasta como ha sido ahora, ¿para qué cambiar? Pero cuando descubres que hay un propósito más grande que ti mismo, cuando descubres que el plan de Dios te va a proyectar a otra dimensión, es cuando dices, wow, en la manera en que estoy, no puedo funcionar en ese plan. En la manera en que pienso, no puedo asimilar el propósito de Dios. En la manera que yo estoy acostumbrado a hablar, no puedo declarar el propósito de Dios sobre mi vida. En otras palabras, reconoces que tienes que absolutamente cambiar. Por eso fue lo que le pasó exactamente eso a María. Cuando ella aceptó, no solamente descubrió, pero aceptó, quiso, anheló el propósito de Dios para su vida empezó a cambiar. Y como ya vimos, empezó a hablar diferente, empezó a pensar diferente, empezó a verse a sí misma de manera diferente, empezó a conceptuar su posición, su ubicación dentro de ese plan maravilloso de Dios de manera diferente. Por eso dice, hay un aquí antes y hay un acá después. Desde ahora en adelante, desde este momento en adelante. Por eso es que no podrás decir en tu vida desde hoy en adelante hasta que no descubras el propósito de Dios para ti. Y ese es mi anhelo, mi sueño, mi deseo, es que tú puedas percibirlo, captar el propósito de Dios, asimilar la riqueza del plan glorioso de Dios para tu vida. Entonces ese propósito te cambiará. Ese propósito acarreará a la luz espiritual en tu vida el diseño completo de Dios. Quizá no era muy notable a los ojos extraños lo que le estaba sucediendo a María, pero sin duda los cambios habían empezado a conocer, a realizarse dentro de su propio corazón. Como toda mujer en estado de gestación, María debió hacer cambios en sus hábitos de conducta, en sus prioridades, en sus ejercicios, en su dieta, en su forma de vestir, en su apariencia física y aún hasta en la forma de caminar. María ahora tenía un nuevo estilo de vida. Cualquier persona de propósito sabe aprovechar el tiempo porque está desafiado a llegar al mañana. Y en realidad, esto no es un consejo. Obedeces o no llegas a tu mañana, a ese mañana que Dios ha anticipado para ti, a ese mañana que Dios ha preparado con carga especial de bendición, de propósito para tu vida. María había aceptado el propósito de Dios dentro de ella, pero ahora debía obedecer las instrucciones de Dios si no quería abortar lo que estaba dentro de ella. Y es verdad, cuando tú no funcionas de acuerdo al plan y propósito de Dios, corres el peligro increíble de abortar, de eliminar, de ignorar, de hacer a un lado el propósito y el plan de Dios para tu vida. Por eso es que María nos enseña en número 5 cómo ella aprende a cederle su agenda a Dios. Hágase conmigo, me encanta esta frase, hágase conmigo de acuerdo a tu palabra. Tal vez después de la segunda explicación de cómo iba a suceder todo aquello en la vida de María de parte del ángel, María se rindió. María dijo, no, ya basta, no puedo, no lo voy a entender, no tiene logística para mí, pero hágase conmigo. ¿Qué actitud? Una voluntad rendida a la voluntad de Dios, de acuerdo a tu palabra. Y eso es para ti, para mí hoy en día. Cuando no puedas entender una palabra de Dios, cuando no pueda entrar en todo tu proceso mental y discernir totalmente el plan y propósito de Dios para tu vida, simplemente acéptalo, simplemente ríndele tu agenda a Dios.
Muchos quieren que Dios haga maravillas en sus vidas, pero aún guardan agendas secretas. No se puede. Si tú en realidad deseas ver las cosas grandes de Dios ser manifestadas con poder y gloria en tu vida, tendrás que cederle toda tu agenda. Y María le estaba dando licencia a Dios para que cambiara, para que transformara su vida entera, para que su reputación cayera a tierra. Oh, porque debes de entender esto. Cuando una muchacha en aquel entonces, como María, una mujer virgen, de repente se daba cuenta la comunidad hebrea que estaba no solamente encinta, pero que estaba para casarse con un joven, imagínate qué iban a pensar de ella. ¿Lo ha traicionado? Esta muchacha cometió adulterio, fornicación antes de su boda, es impura, José no la va a aceptar, sufre el rechazo de su familia, de sus amistades, no hay círculo social o religioso que la acepte. Era mirada con una percepción negativa, casi como odiada. ¿Por qué? Porque había fallado en su pacto matrimonial, en su promesa. Entonces, ella estaba arriesgando esa reputación. Permitió que Dios alterara totalmente toda su vida. Cuando tú te sometes al propósito de Dios, olvídate de tu reputación. Dios tal vez te va a pedir que hagas cosas que son absoluta y totalmente inverosímiles. En otras palabras, serás avergonzado por muchos. ¿Qué dijo Jesús de los que le iban a seguir? Seréis odiados por todos, seréis aborrecidos. Algunos van a ser aprehendidos y llevados a prisión. Otros van a ser expulsados de sus comunidades. A otros les van a quitar todas sus pertenencias y a otros aún los van a matar. Pero el que quiera venir en pos de mí, en otras palabras, el que quiera descubrir el propósito que tengo para ellos, el que quiera funcionar en el plan de Dios para sus vidas, vengan en pos de mí. Entonces, es seguro pensar que María tendría sus propios planes, pero cuando el ángel le habló, ella lo rindió al Señor, hizo un intercambio de sus planes limitados, pequeños, por los planes de Dios. Mi amado, termino con esto. Es imperioso que le entreguemos a Dios nuestra agenda y que le permitamos alterarnos la vida. No podemos ser los realizadores de los propósitos de Dios si insistimos en ejecutar nuestro plan y no el plan de Dios. Por lo tanto, yo te invito hoy en día, haz a un lado tus proyectos, tus planes, lo que tu mente ha formado, e intercámbialos por el proyecto de Dios. Dile: Dios, tal vez no entiendo, como María no entendió cuando el ángel le dijo: serás la madre del Salvador del mundo. Para su logística, para su razonamiento limitado, esto era demasiado. Pero ella prefirió funcionar en una obediencia incondicional a la palabra de Dios. Y su palabra tal vez te puede asombrar en este día, pero rinde tu voluntad y tu obediencia a la voluntad de Dios y serás bendecido. Te habló el pastor Andrés Gallardo de Comunidad Cristiana Vida Abundante en Cícero. Cuando tengas una oportunidad, visítanos. Recuerda, el próximo domingo iniciamos nuevos horarios, 9:30 de la mañana, la primera reunión en español, y 11:30 de la mañana, la segunda. El sábado a las 6 de la tarde hemos movido nuestra reunión de Torch Church en inglés. Así es que te esperamos en el 1819 al sur de la 54 Avenida en Cícero. Que pases una semana ricamente bendecida. El Ministerio Internacional Reino Victorioso presenta